Nos damos un cordial saludo para todos nuestros oyentes de su emisora Buscuenti Radio y para todas las personas que nos están viendo hoy, nos van a ver en los próximos videos en todas nuestras redes sociales. Bueno, continuando con nuestra programación para hoy, jueves 3 de diciembre del 2020, pues tengo el gusto de presentar este segmento para vivir. Este segmento lo dirige el día de hoy Eduardo Villegas. Así es que, Eduardo, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás hoy? Jorge, muy bien, muchas gracias, muy contento de estar acá. Antes de la pandemia, cada año más de 800.000 personas se quitaban la vida. Aún no conocemos las cifras del 2020, pero sabemos que van a ser bastante más. Además, sabemos que por cada persona que logra quitarse la vida, 24 más hicieron un esfuerzo por lograrlo y no pudieron, quizás por un instinto de supervivencia. De modo que si 800.000 murieron, es porque 20 millones de personas trataron de quitarse la vida. Por otro lado, de acuerdo con las cifras del año 2015, que pueden haber empeorado, 4.5% de la población mundial sufre de depresión severa. No estamos hablando de una tristeza, estamos hablando de depresión severa. Eso nos llega al número de 322 millones de personas. O sea, una población mayor que la de Estados Unidos, toda junta con depresión severa. Mayormente se da entre adolescentes y personas ya de edad avanzada, mayormente las damas. Y según encuestas recientes, 72% de los norteamericanos se sienten muy solos, a pesar de que cada minuto 400 cuentas nuevas solamente de Facebook son abiertas. Estamos más interconectados y más solos que nunca. Yo soy Eduardo Villegas y este es tu programa Para Vivir en tu emisora Busco en Ti. Y el título de mi mensaje hoy es ¿qué voces estás escuchando? En el libro de Jueces, Jueces 6, cuentan la historia de un personaje, un joven llamado Gedeón, del pueblo de Israel. Israel desafortunadamente estaba, como estamos nosotros ahora con la pandemia, estaba sometida bajo unos enemigos muy poderosos llamados los madianitas. Y ya llevaban 7 años donde estos madianitas, más de una vez al año, aparecían cuando venía la cosecha. Ellos venían, robaban, saqueaban, se llevaban a los animales y quemaban al pueblo de Israel. Era tan grande la multitud que el pueblo de Israel no era una batalla, sencillamente se entregaban porque eran demasiada la gente que venía, era como que si fuera su territorio. Ellos venían, agarraban el trigo, agarraban las uvas, agarraban los granos, tomaban animales y cuando estaban muy enojados quemaban las casas. Entonces, era muy frustrante y Gedeón obviamente era uno de los que estaba orando y clamando. Pero una oportunidad, Gedeón dice que la Biblia que está en el lagar, que es el lugar donde se pisan las uvas para hacer el vino, es un lugar de gozo, es un lugar que debe ser de expectativa. Él no estaba pisando el vino, él estaba escondido, sacudiendo el trigo, buscando la provisión básica. A veces nos pasa que con esta pandemia, en nuestros trabajos, en la vida que llevamos, con las voces que estamos oyendo, de lo cual te quiero hablar, y en lo que creemos de nosotros mismos, que nuestra vida se convierte en eso, y en el lugar donde hay gozo, donde debería haber gozo, lo que hay es trabajo, lo que hay es angustia, lo que hay es preocupación. ¿Cuántas personas están trabajando y odian su trabajo? En el lugar donde deberían tener gozo, donde deberían tener propósito, donde deberían alcanzar sus sueños, es un lugar de temor, de sufrimiento, de ansiedad. Pero Gedeón está allí y se le presenta el ángel de Jehová. Muchos creen, incluida mi persona, que el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento se refería al mismísimo Jesucristo. Y el ángel se le presenta y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y yo creo que Gedeón se le quedó viendo y hizo así, vio para acá, vio para allá, como quien dice, me hablas a mí, ¿es conmigo esto? Y le dice inmediatamente, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos está pasando todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas? Y si fuera verdad, y Jesús sigue y le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. O sea, yo te voy a usar a ti para salvar a Israel. ¿Acaso no soy yo el que te envía? Y la respuesta nos dice claramente qué voz estaba escuchando, cuál era el reporte que él creía, según la vida que estaba viviendo. Es lo que dice es, y aquí mi familia es pobre. Y yo soy el menor de la casa de mi padre. Si yo soy pobre y soy pequeño, ¿cómo yo voy a defender a Israel? Entonces la pregunta es, ¿qué voz estaba escuchando Gedeón? ¿Qué voz, qué reporte estaba oyendo Gedeón? ¿Y qué reporte estás escuchando hoy en día tu persona? Si tú eres creyente,
una de las cosas que no hemos aprendido los cristianos es a entender la obra que hizo Jesucristo por nosotros. A veces, si esta es la línea de entre el bien y el mal, digámoslo así, entre la salvación, aquí está la muerte y aquí está la salvación, nosotros pensamos que estamos acá y que hemos sido pasados a este lado, que bueno, como que fue un pequeño, éramos buenos, todo estaba bien y bueno, ahora tenemos a Dios con nosotros. Y no sabemos que más bien estamos mucho más abajo y quizás donde nos ha puesto es en un lugar mucho más alto. La pregunta es, ¿por qué hay tanto cristiano, tanto creyente viviendo en fracaso, no viviendo en victoria? Dios hizo algo por nosotros, la dignidad que Jesús nos dio, el borrar todo nuestro pecado. Hay personas que dicen, hay estudiosos que calculan por estudios psicológicos que nosotros nos percatamos del 1 o el 2% del pecado que cometemos, que si pudiéramos ver desde el punto de vista de Dios todos nuestros errores, no lo soportaríamos. Gracias a Dios porque por supervivencia no somos capaces de detectar todo lo que hemos hecho mal, porque viviríamos frustrados. Pero Dios limpió todo eso, borró todo eso. Lo que Dios hizo por nosotros no lo ha hecho nadie, ni Mahoma, ni Buda, ni Joseph Smith, el fundador de los mormones, ni Sai Baba, ni Confucio. Ningún personaje fue perfecto en su vida, solo Cristo. Ninguno murió por ti, solo Jesucristo. Ninguno resucitó por ti y por mí, solamente Jesucristo. Y ninguno está sentado a la diestra del Padre, solo Jesucristo que está ahora mismo intercediendo por nosotros. Pero veamos cuál es el mensaje que te quiero dar hoy. El problema con las voces que oímos es que hay tanto ruido en el mundo hablando la mentira, que la verdad, lo que Dios nos ha dado, lo que tenemos dentro de nosotros, el Espíritu Santo morando dentro de los creyentes, es algo que está adormecido, que está debilitado por porque nuestra mente está concentrada en otras cosas. Y te lo voy a mostrar con este verso. En Juan 8:44, Jesús está hablando con los fariseos y es muy frontal. Les dice, vuestro padre es el diablo. Les dice, no ha permanecido, él no permanece nunca en la verdad, él es mentiroso. Y dice, cuando habla mentira, él habla de su propia naturaleza porque él es mentiroso y padre de toda mentira. Y luego dice el verso, que yo creo que es el más dramático de la Biblia, el más lamentable. Al mismo tiempo es el verso que nos da más esperanza cuando lo cambiamos. Jesús le dice, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Es más fácil creerle al diablo que creerle a Jesús. Nos hemos deteriorado tanto, hemos vendido por tantas décadas nuestra alma, hemos sido tan lesionados en nuestra identidad, en nuestra autoestima, algunos desde el vientre materno, que nos cuesta creer en lo que Jesús hizo por nosotros. Tenemos ya un tesoro que Él entregó en la cruz, nos bendijo con toda bendición espiritual, dice la palabra, pero nosotros seguimos viviendo una vida es en fracaso, una vida sin sueños, una vida sin propósito. Hemos olvidado que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Eclesiastés dice que Dios puso eternidad dentro de nosotros. Nosotros somos seres trascendentes, viviendo una vida mediocre en el mejor de los casos y muchas veces una vida miserable en otros casos. Hay tan poco creyente viviendo en victoria. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, tenemos que cambiar lo que estamos oyendo. En Efesios 6, Pablo nos enseña que hay una guerra espiritual. Dice que hay una guerra que no es natural, que no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Y esa guerra se da principalmente en nuestra propia mente. Y él dice que primero nos da 6 armas, aparte de la oración y la alabanza, nos da 6 armas para pelear esa batalla. Y él ve los soldados romanos y decide darle como a cada pieza del uniforme romano para la guerra una aplicación para nosotros. Él dice, cíñete tus lomos con la verdad. Ciñe tus lomos con la verdad. Y yo siempre había pensado, hasta que lo estudié, que los lomos eran esta parte de mi cuerpo. Sin embargo, cuando estudiamos la Biblia, vemos que los lomos es desde la parte más baja de las costillas hasta nuestras caderas. O sea que incluye a nuestros genitales. Y cuando estamos hablando de lomos, está hablando del poder creador. Por ejemplo, en Génesis 35, Dios le dice a Abraham, de tus lomos saldrán reyes. ¿Qué le está diciendo? Tú vas a engendrar reyes. A David le dice, David quería hacer el templo de Israel, el templo,
Y David dice, el Dios le dice, no, tú no me harás el templo porque hay sangre en tus manos, pero de tus lomos saldrá quien lo haga. Y fue Salomón, su hijo, el que lo hizo. O sea que la palabra lomos quiere decir el poder de engendrar. Y ceñirse es apretarse, es disponerse, ¿verdad? Los romanos utilizaban unas batolas, incluso los soldados, unos trajes largos como una falda, no usaban pantalones. Y cuando iban a correr, cuando querían hacer una actividad o cuando iban a la batalla, a la guerra, tenían que subirse eso y ceñírselo en ese cinturón que estaba a la altura de los lomos. Entonces lo que está diciendo realmente es, ciñe tu poder, o sea, o dispón tu poder creador con la verdad. La verdad, o sea, la mentira, la tiniebla se vence, es con la verdad, con la luz. Y la última arma que nos da es interesante, no voy a ir por todas porque sería muy largo, pero la primera es ciñe tus lomos, dispón tu poder creador con la verdad. Y la última, usa la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. De todas las armas que Pablo describe, la espada es la única que es agresiva, las demás son defensivas. Y es interesante, nosotros somos agresivos, atacamos con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Usa la palabra de verdad para cambiar las circunstancias. Deja de creerle mentira. Por eso el nombre de este tema es ¿qué voces estás escuchando? Deja de escuchar el reporte del mundo, el reporte del teléfono constante, el reporte de las noticias, de las distracciones y empieza a enfocarte, a escuchar, a creer. Dispón tu poder creador a decir, a confesar, a creer la verdad. Ahora bien, no estoy hablando de ser optimistas. Oye, buen tiempo, al mal tiempo, buena cara, o va a llover, pero hay que estar, eso está bien, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando de declarar lo que Dios dice. Mateo 18-19 dice que si dos personas se pusieran de acuerdo en cualquier cosa que le pidamos a Dios de acuerdo a su voluntad, Él la va a hacer. Bueno, qué mejor que ponerte de acuerdo con el mismo Dios, según lo que dice en su palabra. Entonces, ser cristianos es para valientes. Tú tienes que aprender a caminar en la verdad, aun cuando lo que ves alrededor sea la mentira. Por eso Pablo dice, caminamos por fe, no por vista. El mundo natural nos engaña, nos muestra una realidad que no es la realidad verdadera. La realidad verdadera está en el espíritu y es la que tenemos que confesar. Por eso yo siempre digo, ser cristiano no es para cobardes, no es para ser políticamente correctos. Una de las cosas que le ha hecho mucho daño a nuestra iglesia de Cristo hoy y por la cual hay tanta tiniebla en el mundo es porque la iglesia se ha vuelto políticamente correcta, pero Jesucristo nunca fue políticamente correcto. De hecho, fue la antítesis de ser políticamente correcto. Los apóstoles no fueron políticamente correctos. Los profetas jamás fueron políticamente correctos. Estos hombres eran la mano derecha, eran los asesores de reyes poderosos que con una frase los podían mandar a matar. Sin embargo, ellos decían siempre la verdad, porque Isaías en 5:20 dice, ay de aquel que los llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ese es el principio. La palabra de Dios es la verdad. Dice Jesús, pasarán los cielos y la tierra, pero mi palabra no pasará. Si hay en estos tiempos tan difíciles de guerras, de sequías, de huracanes, de terremotos, tú quieres correr a un lugar seguro, no sigas buscando dónde mudarte, aférrate a la palabra de Dios. No hay lugar más seguro que la palabra de Dios, porque pasarán los cielos y la tierra, pero la palabra de Dios no pasará. Ahora bien, en Hebreos 4, el escritor de Hebreos dice que la palabra de Dios, estamos hablando de lo mismo, es viva y eficaz. O sea, es real, no es una palabra muerta en el papel. Cuando la hablas, cuando la declaras, se activa y es eficaz, es eficiente, produce, dice Isaías, produce aquello para lo que fue creada. Y dice que es más cortante que una espada de dos filos. Estamos hablando de la palabra, nuevamente la figura de la espada que corta. Pero qué interesante, dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu. No es que los parte, es que la palabra original es que los separa. O sea, la palabra de Dios penetra tanto que separa tu espíritu de tu alma. En las religiones, por llamarlas así, ¿verdad? Que no son relaciones con Dios, en las religiones que hay en el mundo, muchos hablan, como en el budismo, de un alma y un cuerpo. Pero cuando vamos a la Biblia, Pablo habla en Primera de Tesalonicenses 5:23, dice espíritu, alma y cuerpo. Somos tripartitas como Dios. Tenemos tres partes en nosotros. Una parte es nuestro espíritu, la segunda parte es nuestra alma y la tercera es nuestro cuerpo. El espíritu, desde los tiempos de Adán, cuando Adán y Eva desobedecieron, ese espíritu murió. Cuando Dios dice,
si comieres el fruto de este árbol, ciertamente moriréis. Sabemos que ellos no murieron, ellos siguieron vivos, pero perdieron la conexión con Dios. En el espíritu es donde estamos conectados con Dios, no desde el alma. Desde el alma inventamos las religiones porque el alma son nuestras emociones y son las que suponen que Dios de una manera u otra, y por eso inventamos tantas normas y tantas filosofías basadas en lo que el ser humano piensa, porque estamos desconectados en el espíritu. Pero cuando tú invitas a Cristo a tu vida, porque Él vino a reconectarnos con el Padre, ese espíritu se vuelve a activar. Entonces somos espíritu vivo, despierto, alma y cuerpo. Ahora, yo no sé si tú has visto lo que está pasando hoy en día, pero sobre todo me imagino los profesores, los maestros que trabajan con adolescentes, con gente joven. Vivimos en una época donde todo es emoción, todo es sentimiento, todo es lo que se siente. El alma es la psique original y cubre o abarca lo que la psicología estudia. Son el intelecto, tus pensamientos, tus emociones o sentimientos y tu voluntad. Esas tres cosas están cubiertas en el alma. Pero el espíritu tiene la verdad. Si tú te das cuenta, muchísima gente, y nos han entrenado para vivir así, tú estás viendo un programa en televisión y están hablando de que hubo un terremoto y murieron 30 personas, y estás viendo la tristeza, y estás viendo un cadáver de un niño, porque te ponen imágenes crudas, y de repente aparece una modelo de Victoria's Secret porque hay un comercial, y luego están cantando, y luego hay otra situación difícil, y luego están insultando a alguien. O sea, nos formamos en el mundo que vivimos, estamos tan bombardeados que nuestra mente es una montaña rusa emocional, sube y baja, estamos y no estamos, estamos felices, estamos tristes. Pero Dios nos dice, no te preocupes, si tú metes la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es como una espada, que va a cortar y va a separar el espíritu del alma, de modo que el alma tiene que someterse al espíritu. Así es como Dios quiere que vivamos, que el espíritu prevalezca sobre las emociones, la verdad sobre la inquietud, sobre la incertidumbre. La Biblia dice que Jesús es el firme ancla de nuestra alma, o sea, ancla el alma, la pone fija. No podemos vivir, no estamos diseñados para vivir en ese estrés, en ese sub y baja emocional, donde estamos contentos, si estamos tristes, si estamos deprimidos, si estamos otra vez felices. No, nuestro cuerpo no está diseñado para eso. Entonces, tenemos que aprender a vivir en la verdad, tenemos que aprender a escuchar el reporte de la verdad. ¿Qué voces estás escuchando? ¿Las voces de la verdad que habla Dios? ¿O estás como él mismo dice, o por yo, porque digo la verdad, no me crees? Estás escuchando el reporte del que es mentiroso, de que es el padre de toda mentira, de aquel que cuando habla, de suyo habla, porque esa es su naturaleza mentir. Yo hoy quiero elegir y te quiero invitar a que tú elijas que creamos en Jesús, a pesar de que nuestros ojos, por lo que está viviendo el mundo, no reflejen, no podamos ver lo que Él está diciendo. Creamos por fe que la verdad es mayor y real y es poderosa y es buena en contra de lo que las cosas aparentan. Y tenemos un ejemplo en el caso del rey David. En el Salmo 103, David siempre andó, durante muchos años, estuvo siendo perseguido por Saúl, estuvo siendo acosado, vivía en cuevas, ¿verdad? Con desconfianza, pasando necesidades, mucho antes de convertirse en rey. Y aún cuando fue rey, estuvo en muchas batallas. Pero en el Salmo 103 vemos que David se para, como quien dice, en sus pies espirituales, y en medio de la angustia de su alma, de la aflicción de su alma, él se para y empieza desde el espíritu a hablarle al alma, y empieza a ordenarle, le empieza a confrontar las emociones, los sentimientos, las voces que se estaban escuchando, le empieza a confrontar con la verdad, pone la palabra viva y eficaz, empieza a cortar y a separar las emociones del espíritu. Y le dice, le ordena, le dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, o sea, también el cuerpo. En otras palabras, le ordena al alma que se someta, que lo bendiga. Y luego le dice, no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Y empieza a hablar, porque Él es el que sana, Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata tu vida del hoyo. Y sigue hablando. Ya de ahí es cuando está saliendo de los problemas, ¿verdad? Él perdonó tus pecados, Él sanó tus dolencias, te rescató del hoyo, ¿verdad? Sin embargo, continúa hablando y dice, el que te corona de favores y misericordias, el que te sacia de bien. O sea, David en medio, quizá yo no sé dónde estaba exactamente, pero sabemos que estaba en angustia. En medio de esa angustia, él empieza a recordar y a declarar la verdad. Él empieza a acordarse de lo que Dios ha hecho. Él empieza a acordarse que Dios está vivo y que la palabra de Dios
primero pasan los cielos y la tierra y después pasará la palabra de Dios. Entonces él vuelve y recupera la confianza, así es como David se sostenía. Ahora, ¿por qué no vivimos en victoria? Porque por demasiado tiempo hemos estado escuchando las voces erradas, hemos estado escuchando las voces falsas, hemos estado creyendo el reporte de la mentira. Hoy la invitación es para que afines tus oídos, para que bajes un poco el volumen al ruido del mundo y empieces a escuchar la verdad, lo que Dios te está hablando. Y para eso yo quiero dedicar el resto del tiempo, que me quedan todavía unos 10 minutos, solo para hablarte de lo que Dios dice de ti. Y es una fracción de lo que dice la Biblia, porque poca gente sabe cuánto amor manifiesta Dios en la Biblia. Quizás los que no conocen la palabra piensen que todo el tiempo son los mandamientos, los castigos. Hay mucho más amor, mucho más gracia, mucho más favor. Empezando por Jesús, que te amó de tal manera que entregó su propia vida para darte a ti vida, para pagar tus errores y los míos. David dice, por ejemplo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, tú no me dejarás. Escucha esa voz. A lo mejor tus padres te abandonaron, a lo mejor tú has perdido a un ser querido, un papá, una mamá, tú te has sentido muy solo, estás en ese grupo tan grande de gente que se siente sola, pero Dios está allí y tú no estás poniendo atención porque estás escuchando las otras voces. Es hora de hacer el switch y cambiar el reporte y empezar a escuchar la voz, la voz suave, la voz cariñosa, no es una voz escandalosa, no es una voz de grito, el mundo hace ruido. Él habla con una voz cariñosa, una voz tierna. Él te dice, mira, aunque todos te hayan dejado, aunque tu padre en la tierra quizás por su propia humanidad fracasó, hizo muchos errores, yo no te voy a dejar, yo voy a estar contigo. Isaías 43 dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Está hablando de ti, está hablando de mí, está hablando del pueblo de Israel, pero está hablando también de ti y de mí. Luego dice, a todos los llamados de mi nombre, o sea, los que creemos en Jesús, para gloria mía los he creado. Dios te creó. ¿Sabes para qué? Para darse gloria a Él. ¿Qué significa eso? Cuando tú entras en internet, ves como catálogo, ¿verdad? Vas a comprar algo y aparecen todas las fotos y tú vas viendo la que más te gusta y te empiezan a presentar, ¿verdad? Unos modelos allí muy bien vestidos o unos deportistas todos atléticos, pero siempre tratando de atraerte hacia lo mejor. Dios hace lo mismo. Cuando tú crees en Él, Él te creó para ponerte en luz, para que los demás te vean y digan, wow, ¿qué tiene Doris? ¿Qué es lo que tiene Diego? ¿Qué es lo que tiene Lisa? ¿Verdad? Quieres saber que eres como un testimonio de que Él vive en ti. Entonces Él dice, para mi gloria los he creado, para glorificarme. Es como que Dios dijera, para jactarme de ellos, porque me gusta. Y luego dice, yo los formé, porque dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios te hizo. Tú y yo a veces pasamos tanto tiempo comparándonos, preocupándonos por la tendencia, por lo que dicen los demás. No estamos hechos para comparar porque somos únicos. Yo me imagino que en ningún museo hay un cuadro de Picasso burlándose del cuadro de Van Gogh, ni creo que una escultura de Leonardo esté comparándose con otra. Ellos saben que son únicos, son obras únicas. La Mona Lisa, por decirlo así, es una obra única. Cada uno es como es. Dios te creó a ti, para ti, y hoy día la ciencia sabemos que por las huellas digitales, por el iris de nuestro ojo, somos una creación única, es irrepetible. Pero vivimos empeñados, escuchando esas voces erradas, vivimos comparándonos. ¿Quién gana más? ¿Quién se compró esto? ¿Quién tiene esto? ¿Quién lo hizo? ¿Qué experimentó? ¿Qué lo logró? ¿Cómo va su matrimonio? Y nos queremos todo ese disfraz de Facebook. Mira, yo como pastor, en mi trabajo de consejería que hago temporalmente, he visto tantas personas que están pasando tantas dificultades. Y cuando veo sus fotos en Facebook, digo, Dios mío, todos nos disfrazamos. Nadie va a poner en Facebook lo que está saliendo mal, poner lo que está yendo bien. Pero ese es solo la punta del iceberg. Y más allá de las otras personas, no se trata de eso. El punto es, no puedes estar escuchando la voz del mundo, la voz de la mentira. No podemos escoger vivir engañados cuando podemos conocer la verdad. Si eso no fuera suficiente, y estamos hablando del Antiguo Testamento, Salmo 139 dice, porque tú formaste mis entrañas. Es David nuevamente hablándole a Dios. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Por eso sabemos, esto es un comercial, por eso sabemos que el aborto es un asesinato, porque desde el vientre Él te está haciendo. Y Él continúa diciendo, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Está hablando de la creación de un bebé. Y luego dice más adelante, mi embrión vieron tus ojos.
O sea, tú, papá, me viste, tú, Dios, me estabas viendo cuando yo era una pequeña semilla, no era ni siquiera un feto, una cosa muy, muy, muy microscópica. Acuérdense que en aquellos tiempos no había tecnología hoy que podemos ver un embarazo, pero en aquellos tiempos, estamos hablando de 3000 años atrás, cuando se escribió este salmo, y está diciendo, mi embrión, tus ojos lo vieron, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Por eso insisto, sin faltar ninguna de ellas, por eso insisto, eres una persona, un ser único, eres incomparable. Y es interesante, y por eso es otra de las razones por las que sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Hoy en día, hace unas pocas décadas, se descubrió el genoma humano. ¿Y qué es el genoma humano? Un grupo de instrucciones que están metidas en el ADN. Y los mismos científicos a veces hablan de el libro del ADN, porque tiene tanta información, que son 3.8 millones, no conozco el tema, pero es de información que hay allí en nuestros genes. Y son los que dictan esas instrucciones, lo que se va a formar después, de qué color serán tus ojos, qué estatura vas a tener, y otros elementos psicológicos, neurológicos, etcétera. Sin embargo, 3000 años antes, hace 3000 años o 1000 años antes de Cristo, David está viendo esto y lo describe de una manera poética. Dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro, la misma comparación, estaban escritas o fueron escritas todas aquellas cosas que luego serían formadas, sin faltar ninguna de ellas. Tú eres única, tú eres único. Escucha la voz de Dios, escucha la verdad, no te sigas comparando. ¿Cómo alguien que es único va a querer ser como todos los demás? Y va a estarse comparando con todos los demás. Imagínate una estrella, imagínate tu ídolo musical, tu cantante. Tú te imaginas a esa persona haciendo un gran esfuerzo para parecerse y para, hacer, para compararse con todos los demás. Al contrario, se jacta de su unicidad, de su individualidad. Pues quizás esa persona obtuvo fama y quizás tú ya no la tienes. Pero el hecho de que la persona tenga fama o no, no significa que tú no seas única. No tiene que ver con la fama, tiene que ver con quién eres. Éxodo 19:5 dice que somos su especial tesoro. Nos la trata de especial tesoro. Deuteronomio 5:29, Dios está hablándole a Moisés y le dice, ¿quién diese, quién quisiera, quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos siempre? Ese es el corazón de Dios. Estaba hablando como cuando dos padres hablan de un hijo y dijeran, cónchale, si mi hijo fulano fuera más disciplinado, es tan inteligente, ¿quién diera que fuese más esforzado, que fuese más trabajador? ¿O quién diese que no tuviera esa relación que tienen, que estuviera? Es el anhelo del corazón de Dios. ¿Quién diera que me amase, que guardase mis mandamientos todo el tiempo? Pero no para que me obedezcan, sino para que les vaya bien a ellos y a sus hijos por siempre. Ahora bien, para muchos, erradamente consideran como que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios estricto y el del Nuevo Testamento es diferente, no tiene nada que ver con eso, es el mismo Dios ayer, hoy, siempre. Pero eso fue el Antiguo Testamento. Ahora veamos qué nos dice el Nuevo Testamento respecto a quién eres tú. Y te voy a dar una fracción por motivos de tiempo, pero hay cientos y cientos de versos que hablan de quién eres tú, de tu identidad, de tu verdadero tú, de quién eres como Dios te creó. Cuando Jesús resucita, en Juan 20 nos narra que él resucita y la primera persona que se le presenta es a María Magdalena. Eso es otra prueba de que la Biblia fue inspirada por Dios, porque si fuera sido inspirada por hombres, con toda certeza, en una sociedad tan machista como la de aquel tiempo, se hubiera presentado primero delante de un hombre, delante de Pedro probablemente, o delante de uno de los líderes religiosos, no delante de una mujer de la que Dios, dice la Biblia, que Jesús había sacado, había expulsado 7 demonios de ella. No sabemos qué demonios eran, no sabemos el estado psicológico, espiritual, emocional de María de Magdala cuando Jesús la encontró. No sabemos si era que estaba en depresión, que quería matarse, que estaba llena de odio, falta de perdón, si estaba metida en lujuria, en concupiscencia de la carne, si era violenta, pero 7 demonios les trajo Jesús y la restaura. Y me encanta porque es con ella a quien se le presenta, según la historia de Juan, a la que se le presenta primeramente. Y cuando la ve, le dice algo maravilloso. Le dice, ve y dile a mis hermanos. Está hablando no está hablando solamente de los apóstoles, está hablando de todos los que seguían a Jesús. Ve y dile a mis hermanos que yo voy al Padre, vuestro Padre, que voy a Dios, a mi Dios, vuestro Dios. O sea, Dios nos da una dignidad tan alta que nos iguala a Él. Nos trata de hermanos.
y nos trata de que su Padre es nuestro Padre y de que su Dios es nuestro Dios. Así es Dios para ti y para mí. Si tú crees en Él, y te voy a invitar al final a hacerlo, si no, aún no has invitado a Cristo a tu vida, si tú lo haces, vas a ser parte de su familia. Él te eleva a la dignidad de ser su hermana, su hermano. Las cosas viejas pasaron, tu pasado queda atrás y comienzas una nueva vida. En Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados según Dios. Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Imagínate el amor que Dios tiene por nosotros para que nos diga, nos llame hijos de Dios. Segunda de Corintios también dice que nos reconciliemos con Él. Pablo, esta parte es tan dramática. Pablo está diciendo, como si Dios te rogase, yo te ruego, reconcíliate con Dios. O sea, yo me quiero unir a ese ruego. Yo te quiero decir a ti hoy, como si Dios estuviera hablándote a través de mí, reconcíliate con Dios. Urge que te reconcilies con Dios. Es tiempo de que dejes de escuchar esas voces falsas. Es hora de que empieces a escuchar la verdad. Es hora de que invites a esa espada del Espíritu a que parta tus emociones y todo lo que sientes, la depresión, el temor, la ansiedad, esta pandemia, toda la angustia, la pongas bajo los pies de la palabra de Dios, que es la verdad, que dice que Él te ama, que Él está contigo todos los días, hasta el fin del mundo, que Él te creó para propósitos maravillosos, que no importa lo que tú hayas hecho, si tú te arrepientes, eso queda atrás, Él te hace una nueva creación, que Él tiene planes grandes para ti, que Él te diseñó desde el vientre de tu madre, que te amó desde antes de la fundación del mundo, que si Él está contigo, ¿quién está contra ti? Que ningún alma forjada en tu contra va a prosperar. Y así podría seguir media hora o una hora hablando de todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Pero quiero cerrar con la más impresionante de todas. En Juan 15:9, Jesús está hablándole a sus discípulos, pero insisto, está hablándole a todos los que creamos en Él, porque la promesa, dicen Hechos, la promesa es para todos a los que el Señor llamare. Si tú te sientes atraído por el Señor, Él te está llamando y este mensaje es para ti. Jesús dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Escucha eso. Jesús está diciendo, como el Padre me ama a mí, así te amo yo a ti. Para mí es fácil creer que un padre ame a un hijo. Yo tuve unos padres buenos que me amaban mucho. Tuve esa fortuna. Y tengo hijos. Y los amo con todo mi corazón como tú amas a los tuyos. Sin embargo, me cuesta creer cuando pienso en el Padre, Hijo, Espíritu Santo, que es una Trinidad tan unida, tan íntima. Me cuesta creer que yo puedo ser parte de ella. No que yo sea Dios, sino que el mismo amor que tiene Dios Padre por Jesucristo, Jesucristo lo tenga por mí. La verdad es que yo tampoco puedo creer eso. Por eso Jesús dice, a mí porque te digo la verdad no me crees. Si yo pudiera creer eso en lo más profundo de mi corazón, hoy en día se me acabarían todas las preocupaciones de mi vida. Pero es la verdad y tengo que repetirlo y tengo que creer en la verdad, en esa palabra, de que esa espada, hasta que se parta del alma y llegue a mi espíritu y entienda que es verdad, que así me ama Dios a mí. Que Dios me ama de una manera tan grande como el Padre ama a su propio Hijo. De hecho, tiene sentido porque el Padre entregó al Hijo para recuperarnos a nosotros. Entonces, como el Padre ha amado al Hijo, así Jesús te ama a ti. Así que, por favor, no sigas escuchando voces falsas. Yo quiero invitarte en este momento a que tú invites a Cristo a tu vida y a que calles esas voces, ese ruido y puedas traerlo a Él para que te hable y para que puedas creer la verdad. Dile simplemente, dile, no es ser parte de una religión, no es ser parte de una secta. Jesús no fundó ninguna religión, es invitarlo a tu vida. Solamente dile, Señor Jesús, yo te entrego mi corazón. Yo creo que tú moriste por todos mis errores y todos mis pecados en esa cruz. Ven a ser el Señor de mi vida. Rescátame. Te necesito. Ven a guiarme. Amén. Con una simple oración como esa, lo que estás diciéndole, estás invitando a Dios a tu vida y están pasando dos cosas en este mismo momento, si lo hiciste sinceramente. Dice la Biblia que el Espíritu Santo comienza a mudarse a ti. Y segundo, empieza una fiesta de los ángeles en el cielo, porque uno que estaba alejado ha regresado a su casa. Así que no sigas escuchando las voces falsas. Y no quisiera cerrar este programa sin ofrecerte un momentito mi último libro, mi séptimo libro, que se llama Íntimos. Es un libro que escribí, lo publiqué hace poco, hace
2 meses salió a la venta, lo consigues por Amazon, lo consigues por Barnes Noble, y si no, lo tienes acá, me puedes escribir aquí por mi email. Es un libro que narra un poco ese proceso, es un libro de cómo tener intimidad con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo Dios quiere acercarse a ti y cómo lo ha hecho a través de la historia en la Biblia? Dios quiere ser tu amigo íntimo. Entonces te invito, si es tu deseo, a que lo adquieras. Lo puedes conseguir también en Kindle, muy barato, y puedes tenerlo disponible. Ojalá te animes. Bueno, este fue Eduardo Villegas de tu programa Para Vivir por tu emisora Busco en Ti. Que tengas una feliz semana y que seas muy bendecido.